Hola, soy Inés, soy psicóloga clínica y os vengo a hablar del estrés, de qué es el estrés y cómo manejarlo. En primer lugar, me gustaría hablar de qué es el estrés, porque el estrés es una respuesta del organismo adaptativa y dependiendo en qué medida, pues es una respuesta buena o mala. La- el estrés es una discrepancia entre las demandas que nos solicita nuestro entorno y los recursos que nosotros tenemos. Hay discrepancias a niveles biológico, psicológico y sociales. Eh, por poner un ejemplo, para que nos entendamos mejor, ocurre una circunstancia, mm, pues un divorcio, por ejemplo, que nos hace perder el equilibrio. Entonces, eso podría generarnos estrés. A lo largo del día tenemos diversas circunstancias y situaciones que nos hacen perder ese equilibrio, pero que nosotros mismos nos reequilibramos. Esto va en función de, como os habla ahora mismo, de los recursos que tengamos. Existen situaciones de desequilibrio, demandas y recursos, y en función de esto, el estrés que vamos a tener va a ser mayor o menor. Pero el estrés al final es una activación del organismo para que nos pongamos en marcha. Entonces, dependiendo de en qué medida, va a ser positivo o negativo. Como os hablaba de la función que tiene el estrés es preparar al organismo. Antiguamente, por ejemplo, el hecho de, o sea, en nuestros ancestros, el hecho de ponernos a correr nos evitaba que fuéramos víctimas de cualquier animal que nos quisiera comer, ¿no? Entonces, para que lo entendamos, el estrés sería esa respuesta automática que tiene el organismo para ponernos en activo, para activarnos. ¿Qué pasa cuando el estrés supera a los recursos que nosotros tenemos? O sea, que es demasiado estrés. Pues el cuerpo, que es la máquina más precisa que conocemos, activa una serie de mecanismos que nos pueden perjudicar. Entonces, como os hablaba, las consecuencias del estrés pueden ser positivas, que nos prepara el organismo para ponernos a correr cuando estamos en peligro, o negativas si esto se prolonga en el tiempo, sufriendo como consecuencia un desgaste de nuestro organismo. Para que lo entendamos más, en psicología hablamos del síndrome general de adaptación. Los voy a explicar en un ejemplo para que se vea más claro. Un día cualquiera en el trabajo, nuestro jefe nos pide X trabajo, ¿vale? Entonces, lo primero que se activa es la fase de alarma para que, o sea, nuestro organismo nos prepara para hacer frente a ese estresor. Imaginemos un trabajo que no estamos acostumbrados a hacer y nos genera un pelín de estrés. Si esto se mantiene en el tiempo, o sea, ya no es que sea un pico y luego, si se mantiene en el tiempo, existe una fase de resistencia, ¿no? Nuestro cuerpo se va desgastando porque en constante, en constante nivel de estrés y al final lo que hace es que disminuimos la capacidad para enfrentarnos a nuevos estresores. El organismo se vuelve vulnerable y llegamos a una fase de agotamiento en la que no podemos más. Imaginemos pues una situación en la que en el trabajo siempre nos están exigiendo más de lo que podemos dar, al final llegamos a un punto que caemos enfermos. ¿Cómo nos daña el estrés? Pues a ver, el estrés nos daña de manera directa a nivel físico, que es lo que más conocemos, o de manera indirecta, que sería más lo que hablaríamos de a nivel psicológico. A nivel físico, consecuencias directas, pues aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la tensión arterial, tono y reactividad vascular, o sea, lo que podemos sentir más, digamos, a nivel físico. Descienden pues, el colesterol bueno, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la eficacia insulínica, nos repercute también a nivel hormonal. Y las consecuencias indirectas que hablábamos pues pueden ser a nivel cognitivo,
en cuanto a atención, memoria, enlentecimiento de el transcurso de cómo entendemos las cosas. Es porque, claro, necesitamos plena atención en lo que nos está generando estrés y es como que a lo demás dejamos de escucharlo o nos cuesta más. Emocional también nos afecta, pues predisposición a sentirnos más tristes, más decaídos o más enfado, que con cualquier cosa sintamos ira, una mala respuesta, una mala contestación. Esto nos dificulta la regulación emocional porque estamos cansados a todos los niveles y genera una intensidad emocional. Las emociones negativas las sentimos más fuertes. Y a nivel conductual, sobre todo se observa en las conductas de adicciones, fumamos más, nos tomamos más cervezas de las que a lo mejor nos tomaríamos si estuviésemos en un estado normal, la alimentación, nos vamos a los chocolates, nos vamos a la alimentación que es menos saludable porque es lo que al final le relaja a nuestro cerebro. Manejo del estrés. Cómo manejar y hacer frente a estas situaciones. Sobre todo es esencial centrarse en aquellas acciones que dependen de uno mismo. Actuaciones sobre la demanda e incrementos de los recursos. Es decir, sobre la demanda. Es posible que no dependa de nosotros lo que nos están pidiendo. Entonces, lo que no depende de nosotros hay que delegarlo o intentar buscar otra situación, otro recurso. Y a nivel interno nuestro, disminuir la exigencia. Muchas veces somos nosotros nuestros peores enemigos que nos estamos poniendo un listón muy alto de tengo que llegar, tengo que llegar, tengo que cumplir, tengo que... Y a lo mejor no es necesario como que reequilibrar nuestras prioridades. A nivel de incrementos de los recursos, pues valorar también los recursos que tenemos, porque a lo mejor nosotros no tenemos el recurso para hacer frente a la demanda que tenemos, pero podemos pedir ayuda externa. Y a nivel interno, pues apoyarnos en nuestros familiares y amigos, prepararnos para esa situación de estrés, pues yendo al psicólogo, por ejemplo. Y sobre todo, aceptando. Muchas veces depende más de decir, pues mira, acepto esta situación. Y eso, ese simple hecho ya nos libera de mucha tensión, porque muchas veces nos empeñamos en que algo no queremos que sea así y el cuerpo se desgasta más por esa lucha interna de pensamientos que por el simple hecho de aceptar y dejar que las cosas fluyan. En cuanto a manejo del estrés y actividades, que sabemos que funcionan en general para la mayoría de los casos, pues cambiar el foco de atención de la actividad estresante. Por ejemplo, un recurso que ha sido muy útil en esta cuarentena podrían ser los mandalas. Llámalo mandalas, pintar, como queráis. Pero esto hace que el foco se disperse totalmente de donde estaba para concentrarte en lo que estás pintando. Los mandalas son útiles porque son dibujitos pequeños, que para colorear, pues bueno, tienes que prestar atención. Y luego, pues a nivel más físico, de desactivación corporal, hacer ejercicio físico es muy bueno porque, sobre todo, o sea, puede ser individual o en grupo, pero si lo hacemos en grupo yo diría que es incluso beneficioso porque generamos relaciones sociales, hace que nos distraigamos, generas hormonas que te producen bienestar. El ejercicio es como una droga, pero que es natural y positiva. Técnicas de relajación, tanto de relajación muscular progresiva, estas que van relajando parte a parte del cuerpo, como relajación mediante la respiración. Aprender a respirar, respiraciones profundas, esto también disminuye mucho los niveles de estrés. Además de, pues,
disminuir lo que ahora nos controla tanto la atención, como son las redes sociales, la información que recibimos por internet, por lo que nos hace estar enganchados al móvil mayormente. Disminuir esto también nos disminuye los niveles de estrés. El descanso es muy importante. Muchas veces no sabemos descansar. Nos creemos que por estar tirados una tarde en el sofá estamos desaprovechando el tiempo, y para nada. Descansar o sea, estás haciendo algo, estás descansando, como yo digo. Actividades placenteras, ver una película, salir a cenar, prepararte unos espaguetis en casa. O sea, cualquier actividad que te resulte placentera también va a hacer, sobre todo a nivel psicológico, descansar. Y luego los horarios y las rutinas también son muy importantes. El descanso por las noches de dormir. A eso me refiero también con los horarios y las rutinas. Las comidas también a las horas. No llevar un descontrol. Y bueno, lo que nos beneficia al final a todos. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero haberos ayudado y aclarado algo más.